8 de la mañana con 21 minutos, 8 con 21 minutos, en Punto Noticias, primera emisión. Saludamos con Livia Rivas, abogada experta en Derecho Parlamentario. ¿Cómo está, abogada? Buenos días, bienvenida, gracias por acompañarnos. Le saludamos Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. Desde el lado del gobierno nacional hay voces que dicen que la ley y de creación de oportunidades de todas maneras se va a implementar, pero a través del Ministerio de la Ley. Esto porque el Ejecutivo y sus voceros se niegan a aceptar la decisión del Consejo Administrativo de la Legislatura y posteriormente de la Asamblea, que no calificó, el CAL no calificó este proyecto de ley por considerar que no cumple con los requisitos de constitucionalidad. Del lado del gobierno se dice que el CAL no tiene atribuciones para calificar o no la constitucionalidad de un proyecto de ley, es decir, que debe, como sea, debatirse esta normativa en la forma como ha sido presentada. ¿Es así? Usted es experta en la materia, por favor explíquenos quién tiene la razón en este tema. Buenos días, estimada Yesenia, estimado Alexis, un cordial saludo para los dos y un cordial saludo para quienes están conectados a esta hora de la mañana para conversar sobre este tema. Miren ustedes, el artículo 136 de la Constitución de la República del Ecuador señala con claridad que todos los proyectos de ley, cuando dice relación con todos, se refiere tanto a los proyectos de ley ordinarios como a los proyectos de ley calificados de urgencia en materia económica, deben cumplir ciertos requisitos. ¿Y qué es lo que señala el propio artículo 136 de la Constitución? Que en aquellos casos en que los proyectos de ley no cumplan con estos requisitos, la consecuencia jurídica es la no admisión a trámite. Es decir, que el proyecto no se puede tramitar por parte de las comisiones especializadas, no puede ser debatido por el Pleno y finalmente no puede ser aprobado. Tanto es así que al existir esta disposición, este mandato constitucional, la Ley Orgánica de la Función Legislativa le dio competencia al Consejo de Administración Legislativa para hacer la verificación de estos requisitos. El Consejo de Administración Legislativa no es un órgano que ha sido creado exclusivamente en la Ley Orgánica de la Función Legislativa, sino que nace de la propia Constitución. Y es a este órgano constitucional cuyas funciones y atribuciones están definidas, están determinadas en la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que en el artículo 14 y en el artículo 56 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa se determinó que tenía competencia o que tiene competencia para calificar o no los proyectos de ley. ¿Qué significa esto de calificar? Significa verificar que los proyectos de ley cumplan con estos requisitos establecidos en el artículo 136 de la Constitución. Y en caso de no calificar estos proyectos de ley, pues no pueden ser admitidos a trámite. ¿Qué significa esto? Que todos los proyectos de ley pasan por una fase de admisibilidad, pasan por una fase de verificación de los requisitos. Ustedes pueden revisar la página web de la Asamblea Nacional, revisar todos los proyectos, tanto ordinarios como calificados de urgencia en materia económica, tomar desde la entrada en vigencia de la Constitución, desde la aprobación de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, desde el 2009, revisar todos los proyectos de ley y en todos van a encontrar una resolución de calificación o no por parte del Consejo de Administración Legislativa. En primer lugar, de forma tal que la competencia existe, la atribución existe, está prevista en la Ley Orgánica de la Función Legislativa y los requisitos en la Constitución. Adicionalmente, es preciso señalar que no es que el Consejo de Administración Legislativa no calificó el proyecto de ley por vicios de inconstitucionalidad. Si nosotros revisamos el informe de la Unidad de Técnica Legislativa, que es el informe que acoge el Consejo de Administración Legislativa, este informe no vinculante señala que el requisito que no cumple este proyecto de ley es el de unidad de materia. Este requisito está previsto en el artículo 136 de la Constitución. Análisis que se ha hecho, como les digo, de todos los proyectos de ley a lo largo de todo este periodo, desde el 2009, de la entrada en vigencia de la ley y con la Constitución del 2008. Doctora Rivas, ¿cómo le va? Un gusto saludar con usted, conversar sobre esta materia, que además usted es especialista en. No sé si habría que mencionar, digamos, con mayor detalle, digamos que a más de la decisión política que adopta el CAL, porque es un organismo bien administrado, es el principal organismo administrativo de la Asamblea, pero también es un cuerpo político, porque son 7 legisladores, cada uno se debe a una bancada, a un movimiento, a un partido político. La decisión
política también podía haber sido, si querían, la de trasladar y calificar este proyecto y trasladarlo a una comisión. Ese no fue el resultado finalmente. ¿Por qué? Porque hubo un informe de la unidad de técnica legislativa y esa unidad yo me imagino que habrá hecho, y usted que conoce muy de cerca cómo trabaja la Asamblea este tipo de procedimientos, habrá hecho un análisis pormenorizado desde lo jurídico, desde lo constitucional también, citando el artículo 136 que usted lo ha traído a mención, en donde se habla de una sola materia que debería abordar un proyecto de ley y demás. ¿Cómo entender entonces que hay en este momento abogados que están tratando de posicionar en el escenario público, en la opinión pública, el imaginario de que la Asamblea o el CAL en este caso se arrogó funciones y que ha bloqueado la posibilidad de que el Pleno conozca y debata sobre el proyecto de ley? Los argumentos de estos abogados, ¿en qué se sustentan? Y si es posible o no que en este momento estén transcurriendo ya los 30 días que tiene una ley orgánica económica urgente para que entre a su aprobación por el Ministerio de la Ley. Estimado Alexis, el artículo 226 de la Constitución establece con claridad que los órganos del poder público, entre los que se encuentra la Asamblea Nacional, la función ejecutiva, en general todas las funciones del Estado, los servidores públicos en general, están obligados a cumplir lo que dice la Constitución y la ley. La Constitución y la ley son los espacios jurídicos en los cuales se encuentran determinados el ordenamiento jurídico, cual determina las competencias y atribuciones de todos estos órganos del poder público. No es posible afirmar que el Consejo de Administración Legislativa se arrogó funciones. ¿Por qué? Porque esta competencia y atribución de calificar los proyectos de ley está en la Ley Orgánica de la Función Legislativa. No es un invento, no es que el Consejo de Administración Legislativa por primera vez decide calificar un proyecto de ley porque se le ocurrió. No, no es así. Es un ejercicio de una competencia y atribución establecido previamente en la Ley Orgánica de la Función Legislativa, como le digo, en el artículo 14 y en el artículo 56. Y lo mismo se hace respecto a los proyectos de ley calificados de urgencia en materia económica. Tampoco es que es la primera vez que el Consejo de Administración Legislativa no califica un proyecto de ley. En este año, el expresidente de la República, Lenín Moreno Garcés, mandó por 2 ocasiones proyectos de ley calificados de urgencia en materia económica que no cumplieron requisitos. ¿Y qué es lo que hizo el Consejo de Administración Legislativa? No los calificó. A la tercera ocasión que mandó el señor expresidente de la República, Lenín Moreno, el proyecto de ley calificado de urgencia en materia económica, finalmente fue calificado porque cumplió con los requisitos establecidos en la Constitución y en la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Y como consecuencia de haber cumplido con los requisitos, se admitió a trámite, se remitió a las comisiones especializadas, se emitió un informe de primer y segundo debate y finalmente, luego de su aprobación en el Pleno, fue publicado en el registro oficial. Entonces, no es que el Consejo de Administración Legislativa ejerció facultades o competencias que no tiene. La norma constitucional del 140 no puede ser interpretada en el sentido de que siguen decurriendo los plazos. Por el contrario, al no cumplir ese proyecto de ley calificado de urgencia en materia económica con los requisitos previstos en el artículo 136 de la Constitución, no puede afirmarse de forma alguna que los plazos siguen decurriendo. ¿Qué es lo que tiene que pasar entonces? Como consecuencia del incumplimiento de estos requisitos es que, al amparo del artículo 56 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, el Consejo de Administración Legislativa le dice al señor presidente de la República que le devuelve el proyecto. Esta devolución del proyecto está prevista en el artículo 56 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. ¿Y para qué le devuelve el proyecto? Para que acoja las observaciones que se encuentran contenidas en este informe de la Unidad de Técnica Legislativa, que, como usted bien señaló, estimado Alexis, pues en este informe que yo les invito a revisar y que está colgado también, como todos los informes de Unidad de Técnica Legislativa, en la página web de la Asamblea Nacional, pues hace un análisis de por qué incumple el tema de la unidad de materia, este requisito de unidad de materia.
y también analiza los fallos que sobre este tema ha dictado la Corte Constitucional. La Corte Constitucional, respecto al principio de unidad de materia, ha señalado que no se puede ser tan laxos en el análisis también para pensar que todas las materias que incluye un proyecto de ley tienen una conexidad lógica o racional, de forma tal que en esa línea la Unidad de Técnica Legislativa consideró que el primer libro de este proyecto de ley orgánica de oportunidades, calificado de urgencia en materia económica, no cumple con el requisito de unidad de materia. Y en ese sentido, pues el Consejo de Administración Legislativa, que podría haberse apartado porque no es vinculante, no es obligatorio el informe de la técnica legislativa, podría haberse apartado. Sin embargo, con los argumentos expuestos en el mismo, el Consejo de Administración Legislativa resuelve no calificar el proyecto de ley y, por tanto, esos plazos del artículo 140 de la Constitución no se encuentran decurriendo. Doctora Rivas, en las últimas horas el legislador de la bancada de Pachacuti, colega del presidente de la presidenta de la Asamblea Guadalupe Llori, el señor Ricardo Vanegas, le ha enviado una comunicación a la presidenta solicitándola que convoque al Pleno para que conozca esta ley de creación de oportunidades ya sin tomar en cuenta el Consejo Administrativo de la Legislatura y su pronunciamiento. ¿Es posible legalmente que esto se pueda dar? ¿Es posible que la presidenta de la Asamblea acoja esta petición del señor Ricardo Vanegas, que considera que si la Asamblea en pleno no se pronuncia, este plazo que usted dice que no está decurriendo, para el señor Vanegas sí lo está haciendo y podría entrar este proyecto de ley por esta normativa por el Ministerio de la Ley? ¿Existe esa posibilidad legalmente? ¿Se puede hacer una convocatoria al Pleno sin observar lo que dice el CAL y tratar una ley económica urgente de esa manera? No es posible. ¿Por qué? Porque la propia Constitución del Ecuador establece con claridad que todos los proyectos de ley deben ser sometidos a 2 debates. ¿De dónde salen los informes para los 2 debates al interior del Pleno de la Asamblea Nacional? De las comisiones especializadas. Para que el Pleno de la Asamblea Nacional conozca dentro del proyecto de ley calificado de urgencia en materia económica, primero debió haber superado esta fase de admisibilidad, que es de calificación, haber sido remitido a una comisión especializada. La comisión especializada, dentro de 10 días plazo, debía haber emitido un informe. Este informe entraba al Pleno para primer debate. Transcurridos 4 días desde el cierre de la sesión de primer debate, se elaboraba el informe de segundo debate y se lo entregaba a la presidenta de la Asamblea Nacional. Se convocaban nuevamente, es decir, que el Pleno conoce en 2 fases el trámite de un proyecto de ley ordinario, pero también los de urgencia en materia económica. La única diferencia, y lo señala la propia Constitución, ojo, la única diferencia en el trámite de los proyectos de ley calificados de urgencia en materia económica con los proyectos ordinarios, la única diferencia son los plazos, pero en el trámite, que es que las comisiones especializadas elaboren informes y que el Pleno conozca de esos informes en 2 debates, son igual de obligatorios, de conformidad con lo que establece la Constitución y la Ley Orgánica de la Función Legislativa, de forma tal que no es posible, desde el ámbito constitucional y legal, que el Pleno conozca el proyecto de ley de oportunidades. Ahora, digamos, doctora, esto pasa por una cuestión de quizás falta de prolijidad del equipo jurídico del presidente al no procesar bien el mensaje de la Asamblea, o pasa también por una cuestión de estrategia política, porque digamos, yo encuentro una combinación de ambas cosas. Al gobierno esa devolución tanto de la proforma como de el proyecto de ley de oportunidades le ha significado una oportunidad para profundizar dentro de, insisto, su estrategia política, esta pugna de poderes aparente que hay entre Asamblea y Ejecutivo. Entonces, esa combinación de ambas cosas, de lo jurídico más lo político, ¿nos tienen entrampados en esto o usted cómo lo ve, digamos, desde lo que le corresponde, que es también la técnica, ¿no? Claro que sí, estimado Alexis. A mí lo que me coincido con usted en el sentido de que parecería que esto ya ha subido de nivel. Es lamentable que un tema que tiene relación estrictamente con el trámite de un proyecto de ley calificado de urgencia en materia económica, al no haber sido admitido a trámite, escale en la forma que lo ha hecho en estas semanas, al punto de ya hablar de una muerte cruzada y empezar a sumar
todo lo que ha pasado al interior del Parlamento ecuatoriano, un supuesto no trámite de proyectos de ley, como si las leyes pues salieran de la noche a la mañana, cuando deben cumplirse también plazos establecidos en la Ley Orgánica de la Función Legislativa, un supuesto no aprobación de este proyecto de ley orgánica sin haber pasado el filtro de admisibilidad, pues ha supuesto que ya se hable de esta famosa muerte cruzada, no solo por parte del gobierno, sino que se hagan ecos también en las redes, incentivando que se llegue a aplicar por parte de la función ejecutiva, al que le bastaría exclusivamente un decreto de disolución para que la Asamblea Nacional termine sus funciones. Y estamos escalando, perdón que le interrumpa ahí, doctora, porque esto ya escaló, ya no son solo las redes sociales, y yo ayer ponía en Twitter que el presidente Lasso y sus ministros o sus voceros, si es que los tiene, muchos de esos acá ni vienen, no necesitan quemarse hablando sobre esta hoja de ruta o esta agenda que tendría el gobierno, sino que lanzan en redes a los tuiteros, pero también los medios formales de comunicación ya están construyendo el encuadre. Entonces ayer Teleamazonas ha publicado una nota cuyo titular es: por 3 causas el presidente podría disolver la Asamblea Nacional. Entonces ya como que escaló, simplemente como para complementar lo que usted venía diciendo. Claro que sí. Este tema de la muerte cruzada es importante señalar que es una espada de Damocles que siempre ha estado en la Asamblea Nacional desde la inclusión de esta figura en la Constitución del 2008. Todas las asambleas, todos los periodos legislativos han tenido la amenaza de la muerte cruzada justamente cuando se van a tramitar proyectos de ley calificados de urgencia en materia económica. Siempre ha sido así. Pero en el camino se han superado estas discrepancias, se han abierto los canales de diálogo, porque para eso estamos en un Estado democrático. Hay que encontrar otras alternativas que no sean las extremas, no porque está previsto en la Constitución, va a ser la alternativa que queremos utilizar como si fuera la solución a todos los males que aquejan al Ecuador. Yo me pregunto, ahora el señor presidente de la República firma el decreto de disolución, se encuentra con una concentración absoluta del poder, porque obviamente si es que desaparece la Asamblea Nacional, el presidente de la República tiene una concentración absoluta del poder. Pero obviamente, paralela a sus funciones como máxima autoridad de la función ejecutiva, a nivel legislativo la única competencia que tiene es suscribir decretos, leyes calificados de urgencia en materia económica. No es que va a dictar leyes de cualquier naturaleza, solo en el ámbito económico. 2, va a necesitar el dictamen previo de la Corte Constitucional. Y por el tiempo que esté en esta concentración de poder, que yo creo que no es saludable para ningún Estado democrático, que una sola función del Estado se encuentre en el ejercicio del poder, definitivamente siempre tiene que haber estos contrapesos que los genere el legislativo en su coexistencia con el ejecutivo. En ese caso en particular, por el tiempo que esté, que de conformidad con el artículo 50 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, pues una vez que se firme el decreto de disolución, en 7 días el Consejo Nacional Electoral debe convocar elecciones y conforme señala el 50 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, en 90 días deberían haber esas elecciones. Bueno, en ese espacio de tiempo, ¿cuánto podría ser la función ejecutiva si consideran que ese es el mecanismo adecuado para sacar de la crisis económica, para fomentar el empleo? O sea, yo no sé si en ese tiempo este argumento será suficiente como para cambiar las condiciones actuales del país, o por el contrario, la situación con la que nos enfrentemos a las nuevas elecciones va a cambiar. No es que si la crítica se construye alrededor del Parlamento, que es lo que pasa en las redes, que este Parlamento tiene muchos cuestionamientos, si la crítica se construye alrededor del Parlamento, no es que en 90 días, si se firma el decreto de disolución, va a cambiar las condiciones con las cuales se eligen a quienes forman parte de la Asamblea Nacional. No funciona así. Entonces me parece que la alternativa que se está pensando como la gran solución a los problemas del país no va por esa línea. Definitivamente, a mi juicio, se debe entrar en un proceso de reflexión profunda y en estos espacios y en general en todos en los que se tenga la oportunidad hay que fomentar que se construyan puentes, no que se destruyan los puentes de comunicación entre el legislativo y el ejecutivo, sino que por el contrario se construyan puentes, se construyan los mecanismos adecuados, se articulen los voceros de ambos lados que permitan que el presidente de la República y la señora presidenta de la Asamblea Nacional puedan tener una conversación adecuada que permita fluir en el ámbito democrático el trámite de todos estos proyectos de ley. Doctora Rivas,
poniéndonos en el escenario de que las aguas se calmen, de que las amenazas de lado y lado se terminen, logren ponerse de acuerdo, al menos empezar a conversar, ¿qué posibilidades tiene el gobierno de volver a presentar esta normativa, esta vez ya cumpliendo con los requisitos de unidad de materia, pero que no deje de abarcar todo lo que quiere abarcar el gobierno, la ley de creación de oportunidades? ¿Cómo debería presentar esta normativa ahora? ¿Qué posibilidades tiene de presentarla? Lo que dice la unidad de técnica legislativa es que el primer libro es el que rompe este principio de unidad de materia. El primer libro tiene relación con el establecimiento de un régimen laboral paralelo al que existe en el Código del Trabajo. Entonces, lo que habría que hacer es que ese primer libro sea presentado como un proyecto de ley ordinario, y de esa forma se ha tramitado al interior del Parlamento ecuatoriano y al Parlamento en un amplio debate, porque miren ustedes que en los proyectos de ley calificados de urgencia en materia económica, la ciudadanía solo tiene 5 días para poder participar, pero en los proyectos de ley ordinarios que tienen mucho más tiempo de trámite, pues obviamente la participación ciudadana, que es la necesaria, imprescindible para enriquecer los textos, para que se puedan incorporar las observaciones, para que puedan ser atendidas las preocupaciones de la ciudadanía en torno a los trámites en general de todos los proyectos de ley, pues la vía idónea es remitir el primer libro como un proyecto de ley ordinario, y eso sea calificado por el Consejo de Administración Legislativa y remitido a la comisión competente. Y los otros libros, que al criterio de la unidad de técnica legislativa tienen esta conexidad con el proyecto de ley calificado de urgencia económica, porque tampoco nos olvidemos que el artículo 56 define de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, define qué se entiende por proyectos de ley calificados de urgencia en materia económica, en que si nosotros leemos esa definición, el tema laboral no calza. De forma tal que estos 3 libros, al contrario, deberían ser presentados como parte de un nuevo proyecto de ley calificado de urgencia en materia económica. Entonces, debería presentar 2 proyectos de ley, que puede ser el mismo día, el uno, el régimen laboral por proyecto ordinario, y el otro, el urgente en materia económica. Yo le quiero citar un artículo de la Constitución y con eso vamos cerrando, porque me han pedido que le consulte sobre aquello, doctora Rivas. Digamos que si no va en contradicción con lo que señala el 136 de la misma Constitución, ¿no? Cuando fija los plazos, es del 140, ¿no? La presidenta o presidente de la Asamblea, de la República podrá enviar a la Asamblea proyectos de ley calificados de urgencia en materia económica. La Asamblea deberá aprobarlos, modificarlos o negarlos dentro de un plazo máximo de 30 días a partir de su recepción. El trámite para la presentación, discusión y aprobación de estos proyectos será el ordinario, excepto en cuanto tenga plazos anteriormente establecidos. Mientras se discuta un proyecto calificado de urgente, la presidenta o presidente de la República no podrá enviar otro, salvo que haya decretado estado de excepción. Cuando en el plazo señalado la Asamblea no apruebe, modifique o niegue el proyecto calificado de urgente en materia económica, la presidenta o presidente de la República lo promulgará por decreto ley y ordenará su publicación en el registro oficial. La Asamblea podrá en cualquier tiempo modificarlo o derogarla con sujeción al trámite ordinario previsto en la Constitución. ¿Qué decir de lo que dice con respecto del cumplimiento de los 30 días a partir de la presentación? A ver, ¿qué es lo que pasa en el trámite de los proyectos de ley? El propio 140 dice, nuevamente, que la única diferencia entre los proyectos de ley calificados de urgencia en materia económica y los ordinarios es los plazos. No existe otra diferencia. Entonces, ¿cuáles son las fases de trámite de todos los proyectos de ley? La calificación, la remisión a la comisión para que elabore el informe de primer debate, el primer debate en el pleno, la remisión a la comisión para que elabore el informe de segundo debate, el segundo debate en el pleno y la remisión al Ejecutivo para la sanción o objeción. Ese es el trámite de todos los proyectos de ley. La diferencia en los proyectos de ley calificados de urgencia en materia económica es que todas estas fases se deben cumplir en 30 días. Esa es la única diferencia. ¿Qué significa entonces? Que ni bien ingresa el proyecto de ley a la Asamblea Nacional, porque desde ahí empiezan a correr los 30 días, tiene que solicitarse el informe de la Unidad Técnica Legislativa, pasa al Consejo de Administración Legislativa, se califica, se remite a la comisión, se respetan todos estos plazos y máximo hasta el día 30 la Asamblea Nacional debería tomar una decisión respecto de si se archiva o no un proyecto de ley, porque ojo, tampoco es que los proyectos de ley calificados de urgencia en materia económica simplemente pueden ser aprobados, también podrían ser archivados, y ya tenemos un precedente en el proyecto, en el periodo legislativo anterior, donde un proyecto de ley calificado de urgencia económica fue mocionado el archivo. Entonces, no es que en 30 días también es que el proyecto de ley tiene que ser necesariamente aprobado, también podría ser archivado.
¿Cuál es el ejemplo de la entrada en vigencia de un proyecto de ley por el Ministerio de la Ley? También lo tenemos en el primer periodo legislativo, un proyecto de ley calificado de urgencia en materia económica superó en segundo debate el plazo de 30 días. No hubo acuerdos para llegar al segundo debate y como consecuencia de eso, al vencerse el plazo de los 30 días, el expresidente de la República mandó a publicar en el registro oficial este proyecto de ley que dice, bueno, que ahora es ley, la ley de fomento ambiental, donde se hacía, que era calificada de urgencia en materia económica, se publicó en el registro oficial como decreto ley. Entonces sí tenemos antecedentes en la historia legislativa desde la aprobación de la Constitución del 2008 de cómo opera la entrada en vigencia por el Ministerio de la Ley como decreto ley. Pero todos esos proyectos que nosotros podemos revisar desde el 2009 en adelante, todos, absolutamente todos esos proyectos de ley calificados de urgencia en materia económica han pasado por esta fase de admisibilidad. Y ha sido el Consejo de Administración Legislativa el que luego de verificar los requisitos, considerando este plazo tope de 30 días, ha admitido o no a trámite. Entonces, no es que en 30 días se van a inobservar todas las fases del procedimiento de aprobación de las leyes. No, porque el propio 140 señala con claridad que la única diferencia en el trámite ordinario son los plazos. Todo lo demás, primer debate, segundo debate, se cumple de conformidad con lo establecido en la Constitución y en la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Muchísimas gracias, doctora Rivas, por su análisis. Livia Rivas, abogada experta en Derecho Administrativo y parlamentario que ha estado con nosotros. Muy amable, muchísimas gracias. Muy amable, doctora. Muchísimas gracias, Yesenia. Muchísimas gracias, Alexis. Cordial saludo para ustedes.